Bueno, ahora empezaremos con esto. Ya hemos avanzado gran parte de esto, solamente algunos temas aparte. Seguramente vamos a chequear algunos que no hemos chequeado. Vamos a hablar de la conciliación en el juicio oral agrario y ambiental. O sea, lo Doctor, he separado así porque es tribunal agroambiental, ¿no? Pero lo he separado porque las competencias de lo agrario, que ahorita están establecidas en el artículo 39, no coinciden con lo que está en el artículo 152 de la ley 025, porque ahí ya están hablando de las competencias en lo que se refiere al orden ambiental. Y en la Constitución Política del Estado está también en el artículo 189 de la Constitución Política del Estado, también está lo que es el tema ambiental, ¿no? Entonces, por eso lo he separado. La conciliación en el juicio agrario, oral agrario y ambiental. Bueno, ya os comuniqué en un principio, también hay que hacer algunas consideraciones previas porque hay causas de retraso del procedimiento ambiental, eso lo he señalado ya en un primer momento, que es la falta de aprobación del nuevo Código Procesal Agroambiental por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, que las anteriores legislaturas no cumplieron con las siguientes disposiciones constitucionales y legales. Uno, si ustedes lo analizan la disposición transitoria quinta de la Constitución Política del Estado, señala que doctora, durante... ¿Sí? ¿No se escucha? Hola, hola. Se entrecorta, doctor, y además hay como un teléfono mal colgado, así suena cada rato. No, aquí no veo que... Igual que ayer estoy aquí. ¿Ahora se escucha? Hola, hola. Mejoró algo. Ya. Ayer dije que vamos a hacer unas consideraciones previas. O sea, he hablado de las causas del retraso del procedimiento ambiental, ¿no? Hay falta de aprobación del nuevo Código Procesal Agroambiental por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, que las anteriores legislaturas no cumplieron con las siguientes disposiciones constitucionales y legales. Si ustedes analizan la disposición transitoria quinta de la Constitución Política del Estado, esta señala que durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional se aprobarán las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales, ¿no? Ustedes saben que la Constitución Política del Estado se ha aprobado el 7 de febrero del 2009 y ahí ya decía que esta disposición transitoria que durante el primer mandato, fíjense, hasta ahorita no tenemos el nuevo Código Procesal Agroambiental. También, si ustedes lo analizan, la disposición final tercera de la ley número 025 de 24 de junio de 2010, esta establece un plazo máximo de transición de 2 años para que los distintos códigos que rigen la administración de justicia sean modificados para adecuarse a esta ley y sean aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fíjense, se aprobó en 2010 la ley 025 y hasta ahora no tenemos la ley promulgada. Es decir, que la Asamblea no ha cumplido con la atribución que le establece el artículo 158, parágrafo 1, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, que señala que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Es decir, si hacemos un análisis, hay un tiempo transcurrido de 13 años, ¿no? Sin que la Asamblea haya aprobado el nuevo Código Procesal Agroambiental. Esto tomando en cuenta desde la aprobación de la ley número 025, que es del año 2010. Ahora, es importante también hacer recuerdo porque como los jueces los han posesionado, hay nuevos, toda esta situación, ya los antiguos ya dominan este aspecto, pero es importante tomar en cuenta que el proceso oral agrario, en lo que se refiere a la demanda y contestación, el artículo 79, en su párrafo 1 de la ley 1715, en su párrafo 1 señala, la demanda será presentada por escrito observando los siguientes requisitos. El demandante acompañará la prueba documental que obra en su poder y propondrá toda otra prueba que intenta valerse. Y dos, la lista de testigos con designación de sus generales de ley si los tuviera. Fíjense, o sea, si yo quiero plantear la demanda, ya tengo que acompañar toda la prueba documental, sea testificar, inspección judicial, fíjense, es lo que combina dentro del formalismo la ley 1715.
la lista de testigos, toda esa situación. En el parágrafo 2 dice que admitida la demanda, será coordinado el traslado al demandado para que conteste en el plazo de 15 días calendario, observando los mismos requisitos para la demanda. 15 días calendario, que decir corridos, no dice días hábiles. No podemos ir a la 439 que dice cuando es 15 días tiene que ser hábiles, ¿no? En este caso, tenemos la ley especial, entonces aplicamos la ley especial, son calendarios, ¿no? La reconvención, el artículo 80 de la ley 1715 señala la reconvención será admisible cuando las pretensiones formuladas derivaren de la misma relación procesal o fueren conexas con las invocadas en la demanda, o sea, se permite la reconvención, ¿no? O sea, si yo planteo un interdicto de retener la posesión, me podrían plantear un interdicto de recobrar la posesión, ¿no? Son conexas. O si planteo una acción real y reivindicatória, en muchos casos han planteado acción negatoria, entonces. O en otros casos han planteado, yo demando resolución de contrato y el otro dice yo cumplimiento de contrato, o sea, ya viceversa, pero la cosa tiene que haber esa relación conexa, ¿no? Y la reconvención es corrida en traslado en el mismo plazo, ¿no? 15 días para que conteste también la reconvención. Ahora vamos a entrar a las excepciones. El artículo 81 de la ley número 1715 en su parágrafo 1 señala que las asociaciones admisibles en materia agraria son incompetencia, incapacidad de Doctor, impersonalidad. ¿Sí? previo tal vez un poquito para complementar con respecto a la demanda de convencional, también se debe tomar en cuenta el artículo 114 del Código Procesal Civil. En este entendido también nos aclara con respecto, ¿no?, a cuáles serían las demandas para poderse un poco como implementar con el artículo. Ya. En ese entendido señala también, ¿no?, que como un punto que se trata de pretensiones de materias iguales, análogas o conexas. En el punto dice las pretensiones no sean contrarias entre sí, salvo el caso de que una se proponga como alternativa de la otra. Este punto 3, que es un poco, me imagino que es un poco más sensible y que hay que tomar en cuenta, dice también que todas puedan sustanciarse por el mismo procedimiento. Eso también yo creo que es importante tomar en cuenta al momento de aceptar, ¿no?, la reconvención que se pueda plantear. Claro, pero hay que tener presente que si es en lo aplicable y se tiene que ver, conforme al artículo 78, obviamente se va a tomar en cuenta, doctora Evelyn. ¿Ya? Ahora, pasamos al artículo 81 de la ley número 1715 en su parágrafo, dice que las excepciones admisibles en materia de son incompetencia, incapacidad de impersonalidad del demandado o de sus apoderados, lista de expendencia. En este caso se acumulará el nuevo proceso anterior siempre que se espere el 21 de enero. Y fíjense, como estamos hablando de la conciliación, en el numeral 4, el artículo 81 nos habla de la excepción de conciliación. Y en el 5, la de cosa juzgada, ¿no? Pero aquí hay que aclarar a los jueces agroambientales, a los que están ejerciendo actualmente, que estas excepciones han sido, pues, ya insertadas y han sido, pues, en vigencia a partir del 17 de octubre de 1946. Pero ya tienen que analizar que haber sido promulgada la ley 1715 el 18 de octubre de 96, ahí solamente se tenía competencia para conocer el tema tierra, el tema agua, esa situación, ¿no? Entonces, no, avanzamos más hasta el 2010. Doctor, Sí, ¿se sí, puede pegar hola. más a su micrófono? Se escucha despacito. ¿Qué pasa? A ver, vamos a... Voy a aumentar, a ver. Y eso que está hablando fuerte. ¿Se escucha despacito? ¿Ahora se escucha? Hola, hola. Mejor. Sí, doctor, se escucha. Bien, doctor. Ya. Decía que estas excepciones, estas 5 excepciones, tienen vigencia desde el 18 de octubre de 1996. Pero tienen que tener presente que ya desde la vigencia de la ley 025, si ustedes lo analizan en el artículo 152, ya da otras atribuciones ya tiene que ver con el tema ambiental. Entonces, al ver este aspecto, entonces se ve la necesidad nomás de que si se plantean otras excepciones
en virtud del artículo 78 de la ley número 1715 por supletoriedad, tenemos nomás que ver las excepciones que están establecidas en el artículo 128 de la ley número 439, ya lo dije, por aplicación del régimen de supletoriedad previsto en el artículo 78 de la ley 1715. Y tenemos que aplicarlo precisamente a causa de la no actualización de leyes por parte de la Asamblea Legislativa plurinacional, se dan cuenta, ¿no? Entonces, hay aspectos que deben tomarse en cuenta que de por qué se tiene que aplicar las otras excepciones, ¿no? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta también, a pesar de que este último ha habido una acción de amparo constitucional, que lo han concedido la tutela, no recuerdo cuál es, yo estaba presente en la audiencia, en la defensa del informe de las autoridades accionadas, y nos han dicho que debemos aplicar el artículo 81. Pero eso ir en revisión al Tribunal Constitucional, entonces eso tiene que hacerse un poco, dar cuenta, presentando memoriales sobre este aspecto de la... Listo, ya. Entonces esto seguramente el Tribunal Constitucional Plurinacional va a dar una línea, ¿no? Y como últimamente tenemos ya inseguridad jurídica sobre nuestros fallos que estamos emitiendo, entonces hay que esperar nomás qué es lo que sale. Pues no nos pueden decir tampoco que nos atengamos solamente a las excepciones que están establecidas en el artículo 81 de la ley número 1715. ¿No? Ahora, nos vamos a ir allá a la audiencia, ¿no? Primero el artículo 82 de la ley 1715. En su párrafo 1 señala: con la contestación a la demanda o la recompensación o vencido el caso, en su caso vencido el plazo al efecto, el juez señalará día y hora para audiencia que tendrá lugar dentro de los 15 días a tales actos. En su párrafo 2 señala, indica las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado que justificare la comparecencia por representante. Y ayer ya hemos hablado, o anteayer también, que hay que examinar, ¿no? Para observar la conciliación que se debe presentar del poder del representante. O sea, hay que ver si le faculta o no conciliar, o sea, el poder hay que examinarlo en todas sus cuestiones, ¿no? Ahora, nos vamos a ir al desarrollo de la audiencia. El artículo 83 de la ley número 1715 establece las siguientes actividades procesales: alegación de hechos nuevos, siempre que no modifiquen la pretensión o la defensa, y aclaración de sus fundamentos si resultaren oscuros o contradictorios. 2. Contestación de las excepciones opuestas y recepción de las pruebas opuestas para acreditarlas. 3. Resoluciones de las excepciones y, en su caso, de las nulidades planteadas o las que el juez hubiera advertido, y de todas las cuestiones que correspondan para sanear el proceso. En este punto es importante hacer notar que la resolución que declara aprobada la excepción de conciliación se constituye un auto definitivo que corta el proceso y es objeto de recurso de casación o nulidad. Si es improbada, se constituye un auto simple, no corta procedimiento, continúa el proceso, puede hacerse uso del recurso de reposición, pero no corta procedimiento. Ahora, aquí hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo resolvería si el demandado, dentro del desarrollo de la audiencia y al momento de resolver la excepción de conciliación, hubiera planteado una excepción de conciliación con base en un acta de conciliación suscrito por una autoridad comunal sobre un terreno clasificado como pequeña propiedad? O sea, la pregunta la traslado a los participantes. O sea, aquí estoy diciendo que el demandado ha presentado un acta de conciliación realizado a nivel, digamos, de la jurisdicción indígena o en área campesina. Y lo ha planteado en base a la excepción de conciliación. ¿Cómo resolverían esta excepción en base a ese medio de prueba, a esa acta de conciliación que se ha hecho en presencia de autoridades de la comunidad? Puede ser un predio tal vez mediana propiedad, sabes que las medianas propiedades se rigen por otro régimen, pero lo característico en las comunidades campesinas, pese a que tienen sus propiedades individuales, solo llega hasta la pequeña propiedad, no llega hasta la mediana propiedad. Por este caso, tenéis que referir siempre a una pequeña propiedad. A ver, ¿declararían probada o declararían improbada esa acta realizada a nivel comunal
A ver, quisiera escuchar las opiniones. Doctor, bueno, yo no soy abogado, pero no podría decir yo si probada o improbada, ¿no? Sí. Pero sí yo consideraría esta acta elaborada, que ha sido elaborada bajo sus usos y costumbres, respetando este vivir en la comunidad. Para mí es válido si viene un comunario, viene alguien de la comunidad y me presenta un acta en la que ha conciliado con la otra parte. Esa es mi opinión. ¿No? Es aceptable su opinión, ¿no? Y como no es abogada, sí tiene razón que tiene algo de validez. Doctor, ¿Sí? yo igual no soy abogado, soy ingeniero, pero sí, si la comunidad presenta una conciliación y ellos concilian, y como hay la justicia indígena, originaria, campesina, que tienen el mismo nivel que la justicia ordinaria, yo creo, doctor, eso sería probado nomás, ¿no? Y el único que tiene la competencia de decir no es válido es el Tribunal Constitucional, ¿no? Automáticamente yo creo el juez agroambiental, al conocer eso, tendría que declinar competencia, ¿no? Porque la jurisdicción indígena, originaria y campesina tiene el mismo nivel que la jurisdicción ordinaria, ¿no? Eso Claro. sería mi opinión, doctor, a pesar que no soy abogado, soy ingeniero. No, Eso está nomás bien. sería. Gracias. Como Doctor. caso análogo, ¿sí? ¿Otro va a hablar otro? Doctor, sí. Lo que pasa es primero hay que determinar aquí las excepciones, ¿no? Creo que bueno, el compañero que ha antecedido está confundiendo la situación toda vez que usted puso como ejemplo la excepción de conciliación con la excepción de un posible conflicto de competencia o incompetencia como excepción que se pudiese plantear, ¿no? No, Si hubiesen no sido está. planteadas dentro del término que la ley dispone, en ese caso se tendría que resolver la excepción. Para resolver las excepciones hay que ver si cumplen o no los requisitos. Hay que ver si son las mismas personas, si se trata del mismo proceso, para ver si es procedente o no la excepción planteada, doctor. No, la decisión siempre va a ser las mismas personas. Solamente que el acta de conciliación es realizada a nivel de la comunidad. Y el demandado lo ha presentado como una excepción de conciliación, diciendo que eso ya se ha solucionado por la autoridad comunal. No plantea tampoco la incompetencia, porque la incompetencia es otra. La palabra, doctor. Podría haber planteado incompetencia por esta excepción de conciliación. Las dos podría haber planteado, pero aquí estamos hablando solamente de la conciliación. ¿Sí? Siga nomás. La palabra, doctor. A ver, al respecto, yo tengo la siguiente interpretación. Uno, que dentro de los procesos de conciliación y dentro del marco de la colaboración institucional, incluso entre los mismos, interjurisdiccional, si podríamos decir, entre las jurisdicciones, efectivamente, no está de más de que las autoridades puedan aportar a realizar conciliaciones. Sin embargo, esto no determina que sea obligatorio. Pienso que el juez tendría que ver, uno, si esa conciliación está dentro del marco legal; dos, que se traten de derechos disponibles; y respecto a la igualdad entre jurisdicciones, sí, hay igualdad entre jurisdicciones en cuanto a lo que a cada uno le compete, en cuanto a lo que cada uno tiene dentro del marco de sus competencias para poder definir. El tema tierra no está dentro del marco de las competencias de las GIOCs. Entonces, si bien me parece perfectamente válido que ellos aporten a realizar las conciliaciones, sin embargo, se tendría que ver que estas están circunscritas dentro del marco legal de derechos disponibles y sobre todo que esté acorde a la normativa agraria, ¿no? Eso desde mi punto de vista. Gracias. No, está bien. Bueno, La palabra, doctor.
Sí, siga nomás. Muy de acuerdo con lo señalado anteriormente, todo tipo de conciliaciones que puedan realizar las partes, más aún si se trata de una conciliación efectuada frente a autoridades comunales que tienen total legitimidad en este caso, siempre y cuando las mismas no contravengan la normativa agraria ni los principios constitucionales u otra norma y sean de carácter disponible, podrían ser considerados por el juez de la causa como válidos, porque ha sido realizada y pactada en el marco de sus usos y costumbres, cuestión que está bastante validada por nuestro grupo de normas jurídicas y en la Constitución misma, ¿no? Entonces, la resolución de conflictos a nivel de su propia comunidad es absolutamente válida para que sea tomada en cuenta, considero yo, por los tribunales agroambientales, siempre y cuando no vulneren los derechos de los demás. Perfecto. A ver, otros, pero aquí la pregunta va en sí es, ¿la declaro probada o improbada? ¿Ya? Pero las opiniones valen, porque también el juez tiene que ver si es disponible bien, entonces el juez tiene que, como hemos que hablaban ya ayer en la noche, hay que ver ciertos requisitos que hay que observar, ¿no? Eso, como lo digo anteriormente a los participantes, es evidente, hay que ver todo en ese aspecto. Pero aquí el problema central es, ¿lo declaro aprobada o lo declaro improbada? Esa acta de conciliación realizada a nivel de la jurisdicción indígena o del campesino. No está planteando aquí incompetencia. ¿Sí? Siga nomás. Una opinión personal, ¿no? Que hay que tomar muy en cuenta que es una pequeña propiedad, tiene por ende un título individual. Entonces, acá ya está definido el derecho propietario y las autoridades originarias, según la ley del deslinde jurisdiccional, no pueden determinar derechos propietarios, sí el derecho posesorio, ¿no? En un ATCO. Entonces, en mi criterio muy personal, sería improbada la excepción de conciliación, puesto que no se han cumplido con los ámbitos de vigencia, ¿no? Como señalan los tres elementos: personal, territorial y material. Es válido también eso. Ya tenía un punto de vista. ¿Por qué lo va a declarar improbada? Porque no tenía competencia la jurisdicción de suscribir un acta de concesión. Pero hay ciertos casos excepcionales que el juez puede considerarlo y podría nomás ver que la autoridad ha hecho bien, digamos, ha hecho dentro del marco de respeto de los derechos y garantías. Solamente estoy hablando como un caso excepcional, pero es válido también la interpretación que hace el participante. A ver, además. Doctor, si me permite, buenas noches. Sí. Estaba por la calle, doctor, hace rato, tomó lista y bueno, Aruchari. Ya. Yo creo que hay que partir de un principio básico, o sea, no nos olvidemos que nuestra Constitución es principista y garantista. En ese sentido, cuando hablamos, que decía, doctor, si valido o no valido este acuerdo, podríamos decir, esta acta de conciliación, hay unos postulados o articulados en la Constitución Política del Estado que conocen los compañeros del diplomado, digamos, jurisdicción indígena originaria y campesina. Yo me basaría en el artículo 190, párrafo 2. La jurisdicción indígena originaria y campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. Y obviamente el compañero que me ha antecedido hacía referencia al ámbito de vigencia personal, material y territorial. Entonces, si partimos de ahí, no hay dónde perderse. Y esto podríamos fusionar con varios artículos también de la Constitución, por ejemplo, el artículo 115, ¿no? Donde se ve el debido proceso y etcétera, etcétera. Entonces, si eso se toma en cuenta, si este acta de conciliación no ha violado derechos, podríamos decir, individuales, en todo caso sería colectivo, obviamente que se puede validar o no sé si homologar o convalidar, pero en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces, si no viola derechos y garantía,
que establece nuestra propia Constitución, sí, adelante, ¿no? Porque podría ser objeto no sé, pues de alguna impugnación, podríamos decir, si es que se está violando, o, no sé, un amparo, alguna acción para restablecer en todo caso ese derecho, en todo caso yo diría derechos colectivos vulnerados. Y al interior de las comunidades, por lo menos en Tierra Baja, tendríamos que hablar de TCO o TIOX, ¿no? Entonces, al interior no habría, está administrando justicia, podríamos decir, en su territorio, que es competente, ¿no? Y hay un articulado, si no me equivoco, bueno, el 202 habla de competencias jurisdiccionales, atribuciones del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí, cuidar que no se violen derechos y garantía que lo establece, como le digo, el artículo 190, parágrafo 2. Eso en mi intervención, doctor, gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más? Doctor, para complementar en este tema, yo creo que se puede declarar, se puede aceptar ese tema de la conciliación. Todo depende que esta haya sido suscrita dentro del marco legal, el ordenamiento jurídico. Si fue así, yo pienso que sí se puede considerar como una excepción la conciliación que se ha presentado. Pero si no fuera así, no. Ya. Muy bien. Doctor, buenas noches. ¿Me Sí, escucha? le escucho, le escucho. Ya, doctor, complementando, ¿no?, lo que han dicho mis compañeros. Bueno, si nos encontramos, ¿no?, desarrollando el artículo 83 de la ley 715, es decir, cumpliendo las actividades procesales, y estamos, digamos, en la fase 2, ¿no?, en la contestación a las excepciones opuestas, si ha habido, está interpuesta por el demandado la excepción de conciliación, entonces se correría en traslado también, ¿no?, a la parte demandante. Ellos contestarían en esa fase en el numeral 2, y también si ellos validan, digamos, manifiestan que están de acuerdo, que sí que han llegado a esa conciliación, entonces el juez puede declarar, doctor, probada esa excepción si la otra parte también la está ratificando. Sí, pero aquí hay que aclarar que la excepción se lo plantea al momento de contestar la demanda, y aquí clarito, aquí dice resolución de las excepciones, y aquí estamos en eso, ¿no? Otra cosa, otro aspecto es que hay que tomar en cuenta, que no se puede correr y entrar aquí, ¿no? O sea, cuando ya se lo ha citado con la demanda, entonces ahí se le ha dicho que se va a discutir en la audiencia, y en la audiencia es lo que se recibe las pruebas que van a probar la excepción. Entonces el traslado ya se corrió, ¿no?, al momento de emitir la demanda. Entonces aquí lo que estamos queriendo es saber si esa acta de conciliación el juez puede declararla probada o improbada. Doctor, Sí. si la excepción se plantea ya en la audiencia central, directamente se tendría que rechazar, porque ya es extemporánea, porque se estaría vulnerando el derecho a la defensa, a la contraparte, toda vez que en la audiencia ya no va a poder alcanzar algunas pruebas de la que intentare valerse para lo contrario, digamos, en caso que se daría esa situación. Ya, pero esta excepción, el demandado va a plantear nuevamente el confar la demanda, que haya datos escritos. En el momento de confesar la demanda, eso es lo que ya, y se tiene que resolver en la audiencia. No lo está planteando en la audiencia, sino al contestar la demanda, y ahorita estamos en la resolución. Y es en la audiencia donde se reciben las pruebas, ¿no?, de las excepciones, y ahí se resuelve. En eso estamos. ¿Cómo lo resolvería? ¿Lo declararía probada o improbada? Esa es la pregunta. Si cumple los requisitos, doctor, se tendría que declarar probada la excepción, no tendría por qué no declararse improbada, porque si son los mismos sujetos, se trata del mismo proceso, yo creo que sí, se tendría que resolver declarando probada la excepción. Ya.
Doctor, buenas noches. Hola. Igualmente, al igual que la compañera que me precede, pienso, ¿no?, que el juez evidentemente va a dar lectura del acta de conciliación suscrita y si reúne todas las condiciones, es un acta clara, ¿no es cierto?, que las partes efectivamente han dado su consentimiento, es una conciliación que no está viciada, tendría nomás que declarar probada la excepción. Asimismo, efectivamente pienso que la autoridad social puede participar como un tercero en la suscripción de un acta de conciliación y que al respecto un poquito habla, ¿no?, de esto el protocolo de conciliación agroambiental, ¿no?, donde dice que las conciliaciones realizadas entre particulares o con o sin mediación de terceros u otras autoridades podrán ser homologadas ante el juez agroambiental cuando fueren presentadas, ¿no? Entonces, pienso que sí tendría nomás que declararse aprobada la excepción, doctor. Doctor, si me permite. Doctor, siga. Hola. Sí, siga, no, doctor. Johnny. A ver, siguiendo la línea de los colegas, a ver, la excepción se ha planteado al responder a la demanda. Está muy Exacto, bien. eso es. Ya. Se ha planteado la excepción al responder a la demanda y se está considerando en audiencia, de acuerdo al artículo 83. Me imagino que ahí el juez, como director del proceso, corre en traslado a la parte demandante a objeto de que conteste a esas excepciones, primeramente. En segundo lugar, tomemos en cuenta como ejemplo, si la conciliación se ha realizado sobre una pequeña propiedad, le pongo el ejemplo que no nos explicaba acá, digamos, han conciliado y se han dividido una pequeña propiedad, con seguridad me imagino, y es una sugerencia personal, el juez no creo que declare probada la excepción, tomando en cuenta que la conciliación se ha realizado en contra de las normas, tomando en cuenta que la pequeña propiedad es indivisible. Entonces, por ese lado, el enfoque sería que declare improbada la excepción. Gracias. Claro. A ver, leer este artículo lo comentan. A ver, aquí dice el artículo 81, dice, las excepciones serán opuestas todas juntas a tiempo de cantar la demanda o la de convención. El 83 ya habíamos dicho que ahí es donde se contestan las excepciones y se decepcionan las pruebas propuestas para acreditar. Eso se ha cumplido. Lo que aquí queremos ahora es saber en resolución si la declara aprobada o improbada. Nada más ahí nos tenemos que centrar. Hola, Doc. El doctor Quilloni es correcto, ¿no? Pero su interpretación de ello ya lo ha manifestado. Sí, siga nomás. Mi criterio, si la excepción versa exactamente sobre el objeto del proceso principal, de la demanda, tendría que declararse aprobada. Ya. Muy bien. Punto de vista, probada es. Hasta ahorita nadie ha dicho improbada. ¿Se ha cortado, creo, su audio? Doctor Ramiro. Sí, no, decía, si la excepción de conciliación versa sobre el objeto de la demanda, sobre el objeto del proceso y está la prueba correspondiente, tendría que declararse aprobada. Ya. Perfecto. ¿Qué dice el resto? O ahí lo zanjamos y yo doy mi punto de vista. Ya, doctor, por favor. Doctor, no se escucha muy bien, bajito. Doctor. A ver, sí. Sí se puede. Sí, siga nomás, doctor Luis Urrea. Luis Urrea. Sí. Gracias, doctor. A ver, si dentro del proceso del juicio oral agrario estamos en las etapas, ha indicado de que se ha presentado la demanda y se plantean las excepciones en base al
las excepciones planteadas o lo que establece la ley 1715, la cual deberá resolverse en audiencia, en la etapa que corresponda. Al plantear la excepción, esto deberá ser corrido en traslado a la otra parte. Y si la otra parte, pues, se adhiere a la conciliación, esta deberá ser analizado por el juez agroambiental en cuanto que no existan vulneraciones como ya dijeron anteriormente los colegas, que no existan las vulneraciones a los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, que no contravengan. Si en caso la conciliación que haya sido redactada cumple los requisitos y por la autoridad competente, ¿no?, que es de la comunidad conforme a la ley de deslinde jurisdiccional número 73, ¿sí? Bueno, el juez agroambiental esto tendrá que resolver como procedente, ¿no? O probada la... Claro, en este caso tendría que concluir con un auto definitivo, porque no hay nada más que resolver. Si en caso fuera procedente o no, esa conciliación no vulnera ningún derecho. Entonces, para mí, con un auto definitivo, concluye ahí el proceso. Eso sería mi participación, doctor. Doctor, Sí. habla Ibis, doctor, buenas noches. Hola, Doctor, Luis. sobre el particular, he tenido una situación similar a lo que usted manifiesta. Ya. Efectivamente, sí es viable que te planteen una excepción y el documento base o que respalda esta sea un acta de conciliación. He tenido un caso sobre deslinde. Resulta que las partes ya habían conciliado con la autoridad comunal. Ya a tiempo de conocer o de desarrollar la audiencia principal, me plantean, bueno, en la contestación, perdón. Y ahí, pero resuelvo y sí, efectivamente sí se había suscrito el acuerdo conciliatorio, le he dado probada la excepción y además, doctor, he tenido que declinar competencia a la jurisdicción indígena originaria campesina. Toda vez que ese acuerdo conciliatorio yo no podía ejecutarlo, si había sido resuelto ahí en la GIOC, pues la GIOC era la competente para ejecutarlo. En ese caso, además de declarar probada la excepción, tuve que declinar la competencia, doctor. Ese sería mi criterio. Ya. Bueno, no hay nada más y les digo mi punto de vista. ¿Sí? Ya no hay nadie más, ¿no? Ya. A ver. ¿Cuándo constituye una conciliación cosa juzgada? Cuando el juez lo homologa. El acuerdo. ¿No sé? Eso tomen en cuenta. Cosa juzgada cuando el juez homologa el acuerdo a través del auto definitivo. Si yo presento al juez una excepción de conciliación, que lo he hecho vía negociación, escúchame, vía negociación, ¿ya? Y he hecho un acuerdo y lo he llevado ante el notario de la República y vía negociación lo presento y digo aquí excepción de conciliación. ¿Vale? No creo que valga. Si yo presento vía media negociación, dije anteriormente, ahora vía mediación.
con un tercero, y luego al notario lo presento como conciliación. Lo mismo es si yo presento un acta que lo han llevado a nivel de conciliación a través de la jurisdicción indígena ordinaria. No estoy desmereciendo lo que están haciendo la jurisdicción indígena ordinaria, ¿no? Tal vez lo ha hecho bien, lo ha hecho perfectamente, se ha hecho justicia, digamos, no ha hecho sobre una cuestión que no es disponible, ¿no? Yo lo declaro improbada la excepción de conciliación. Porque eso no ha tenido, esos documentos presentados vía negociación, presentados vía mediación, presentados vía la jurisdicción indígena ordinaria y campesina, tienen que ser homologados mediante un auto para que sea juzgado. Entonces yo lo declaro improbado. Se respetan sus opiniones porque ustedes saben, y he dicho al inicio, el derecho es mutable, no puede ser 2 más 2, 4, ¿no? Se respeta, y eso precisamente porque yo les voy a dar trabajos de grupos y ustedes seguramente me van a dar su punto de vista. No voy a decir siempre lo que yo quiera, sino yo quiero ver su forma de interpretar y cómo están dando ese acuerdo conciliatorio. Tal vez yo no estoy de acuerdo, pero lo han fundamentado bien y yo tengo que darles nomás una buena nota, ¿se dan cuenta? No quiero que se vaya, pero en este punto yo tengo mi punto de vista que es importante. ¿Por qué? Porque eso no lo homologaba nadie, ¿no? Otra cosa hubiera sido que el demandante y el demandado le digan al juez en la audiencia: esto hemos acordado vía jurisdicción indígena ordinaria y estamos de acuerdo. Le están diciendo el demandante y el demandado, me lo homologa, por favor. Y lo homologa. Doctor. A ver. Entonces, o sea, tomando en cuenta esto, a ver, tal vez quiera opinar la compañera, pero fíjense, no puede, o sea, el juez agramentar, tomar en cuenta otros documentos que no han sido debidamente homologados y no contienen fuerza juzgada, ¿no? Es improbable. Para mí ese es el punto de vista. ¿Sí, doctora? Doctor, si se hubiese hecho el acta de conciliación en la jurisdicción indígena originaria campesino, nosotros no somos quienes para decir de que esa acta tuviese que ser homologada por nosotros, porque no nos olvidemos el principio de igualdad jerárquica, ¿no? En ese entendido, lo que sí correspondía, como la doctora Ibis anteriormente manifestó, es apartarnos del conocimiento del acuerdo, toda vez de que ya se ha resuelto el problema por otra jurisdicción. Ahora la ejecución no nos corresponde porque eso tendría que pedirse a la autoridad quién ha firmado, con quién se ha firmado el acta. Ahora, si se han vulnerado o no derechos, menos todavía nosotros no podríamos ni siquiera analizar eso. Se tendría que ir vía Tribunal Constitucional, sea mediante un amparo o, caso contrario, a través de una consulta que tendrían que hacer las mismas autoridades. Doctora Gladys, aquí he puesto cabalmente pequeña propiedad. Y hace rato uno de los participantes dijo, yo observo esta situación porque hay que ver lo personal, lo formal y lo territorial, dijo, ¿no? Estamos hablando de una pequeña propiedad. Buenas noches. Entonces, Buenas ahora, sí, noches, siga nomás, doctor. Sí. Respecto a esto, bueno, no participé en este aspecto, pero hay algo que hay que tener en cuenta sobre lo que establece la ley de deslinde jurisdiccional y establece que los 3 ámbitos, personal, material y territorial, tienen que concurrir los 3, ¿no? Los 3 aspectos, no solamente uno. Y obviamente que en el ámbito material, el derecho agrario está fuera de la competencia de la jurisdicción indígena originaria y campesina. Únicamente tienen competencia ellos respecto a la distribución interna de sus tierras, lo que se asemeja dentro de las comunidades campesinas a las áreas comunales y dentro de los territorios indígenas originarios campesinos, ¿no? Lo que es el territorio titulado colectivamente. Sin embargo, y puede haber cosa juzgada, obviamente, en su jurisdicción, siguiendo los procedimientos que tienen que seguir para que nosotros como autoridades respetemos ese acuerdo, ¿no? Sin embargo, en el caso que usted hace, que nos ha puesto a analizar como excepción la conciliación, hay que también tomar en cuenta que si bien se trata de una pequeña propiedad titulada
individualmente. La parte ya titulada, como le digo, tiene el afán de disponer de su derecho propietario. Y si lo ha hecho en ese derecho que él tiene de disposición dentro de una comunidad, dentro de sus autoridades de la comunidad, se ha sometido a ese acuerdo conciliatorio, porque obviamente nadie le ha obligado, se ha sometido a una conciliación, ha firmado en ese acto de conciliación, y por ese aspecto yo le daría aprobada, doctor, por el hecho de que él ha participado y porque ha sido su decisión y ha firmado. Entonces no puede él, después de haber suscrito un acuerdo con autoridades de la comunidad, para después desconocer, ¿no?, ese acuerdo conciliatorio y presentarlo como excepción. Creo que en mi criterio ese aspecto tendría que considerar, y también tengo que ver el tema de la competencia, ¿no? Todo eso, doctor, solamente que eso quería acotar. Se respeta la opinión, pero ya he dicho que cuando se presenta una excepción de conciliación, esa conciliación, para que yo lo declare probada, tiene que tener la calidad de cosa juzgada. Y esta conciliación no tiene la calidad de cosa juzgada. No puedes meter la jurisdicción indígena ordinaria con la jurisdicción agroambiental. Obviamente, se respeta la opinión, pero por ahí se plantea esa situación de que el juez ha declarado improbada en este caso sería probada, digamos, la excepción de conciliación, y seguramente él va a ir en ese curso de casación y nulidad, y las autoridades van a decir, le doy visto bueno, pero va a haber otras autoridades que van a decir que no. ¿Se dan cuenta? Pero aquí es cuestión de interpretación. Yo no puedo dar validez a usted que se hecho a nivel de usos y costumbres y decir probada, cuando la ley me dice que para que un acta tenga validez yo tengo que homologar. Si yo presento un acuerdo transaccional ante el notario de pública, yo tengo que homologar para que esa conciliación sea válida. Si yo presento un documento de la GIOP, yo tengo que homologar ese documento para que sea válido. Pero aquí no estamos hablando de homologación, sino que una parte lo ha presentado como excepción de conciliación, pero la otra parte no estaba de acuerdo con lo que se ha realizado en la jurisdicción indígena originaria. Ahí está. No tendría carácter de cosa juzgada. Doctor, en ese caso, entonces, simplemente tendría que haberse planteado la excepción de incompetencia y directamente la parte que está en desacuerdo acudir a la vía correspondiente, que es la constitucional, y se acabó el tema. Podría ser, pero es por pequeña propiedad. ¿Se dan cuenta? Por eso No importa, pero doctor, es la resolución que ha emitido la autoridad indígena originaria campesina. Y la persona o la propietaria de la pequeña propiedad se ha sometido a esa jurisdicción. Entonces, automáticamente, aunque no le guste, si ya se ha resuelto su problema, ahora si no está de acuerdo, para que eso no tenga validez, tendría nomás que acudir a la vía constitucional. Igual que ayer con el tema del administrativo, toda la constitucional quiere mandar los tareas. Pero en este caso, estamos diciendo que si bien se han sometido a la jurisdicción indígena ordinaria y campesina, pero en la vía agroambiental, el otro ya no quiere someterse, precisamente ha planteado la demanda y el otro ha presentado el otro. Pues no está homologado por ninguna autoridad. Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que los actos de la jurisdicción indígena son irrevisables, digamos. ¿De dónde saca que deberían ser homologados los acuerdos que suscriban la jurisdicción indígena? Efectivamente, antes se hacía, pero antes a la Constitución del 2009 se hacía eso, pero posterior a la Constitución del 2009, donde se reconoce la jurisdicción indígena, ya no tendría que hablarse que se necesita de que las actas de la jurisdicción indígena tengan que ser homologadas por la jurisdicción agroambiental. Reitero, estamos hablando de una pequeña propiedad. Y ya lo ha dicho anteriormente uno de los participantes. La jurisdicción, según el artículo 10 de la 073, solo tiene competencia para conocer derecho, propiedad y posesión en predios colectivos, no en pequeña propiedad. Y eso más me aumenta todavía para declarar improbada la demanda, no aprobada. La palabra, doctor. Sí. Creo que hay bastante,
criterios dispares o Exacto, siempre dispares. va a haber. Bueno, sí, pero a partir del artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que reconoce la plurinacionalidad y otros artículos que reconocen el pluralismo jurídico, la igualdad jerárquica de las jurisdicciones agroambiental, ordinaria, ordinaria y campesina, revisa por la obligatoriedad de toda autoridad pública de acatar las resoluciones de la jurisdicción indígena y el carácter normativo de la ley de deslinde es pequeña. Nuestra Constitución está por encima de esa norma. Y en los hechos hemos visto ya varios casos, y así lo ratifica la jurisprudencia constitucional, que si bien el artículo 10 de la ley 073 dice, ustedes, jurisdicción indígena, solamente pueden conocer problemas sobre posesión y únicamente en propiedades colectivas, quedando fuera de su ámbito de jurisdicción el derecho agrario. Eso no está por encima de la Constitución y de las garantías y la igualdad jerárquica y demás que acabo de mencionar. Y la jurisprudencia constitucional que dice claramente que esta norma del artículo 10 queda muy pequeña, no queda a la altura de la Constitución Política del Estado. Creo que nosotros como jurisdicción agroambiental no podemos decir, para que tú existas, para que tus actos sean válidos, tienes que ser previamente reconocido por nosotros como jurisdicción agroambiental. Creo que por sí solos, si dos partes se han sometido a la jurisdicción indígena y han suscrito una conciliación sobre cualquier asunto que esté de su libre disposición, sea un derecho disponible por las partes y han suscrito un acta de conciliación ante esa jurisdicción, nosotros personalmente creo que no tendríamos que ya observar si ese culpable o el objeto de la demanda, tendríamos que declararla aprobada, y la parte que no esté de acuerdo, bueno, pues en este caso la demandante, recurrirá de casación y a ver qué nos dice el Tribunal Agroambiental. Claro. Gracias. Es interesante eso, doctor, pero ¿saben qué? Ahorita ya estamos viendo que ayer hemos hablado, anoche hemos hablado de que las conciliaciones tienen que ser homologadas para que constituyan cosa juzgada, fíjense. Se respetan las opiniones, yo les dije previamente, pero yo me mantengo que esa es la situación. Ahora que la Constitución mismo combina la ley de deslinde que establece también estos aspectos. Si ustedes lo analizan en el artículo 191, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, dice, la jurisdicción indígena, ordinaria y campesina se ejerce en los siguientes ámbitos: personal, material y territorial. Vamos a hablar ya en este punto que nos va a tocar mañana, ¿no? ¿Y qué nos dice donde está el parágrafo 2 de la 191, numeral 2? Esta jurisdicción conoce los asuntos indígenas, ordinarios y campesinos de conformidad a lo establecido en la ley de deslinde jurisdiccional. O sea, si nos vamos al artículo 410, la supremacía de la Constitución está diciendo se basará en la ley de deslinde. Y el artículo 10 claramente lo dice. Y eso cabalmente, inclusive en los pueblos indígenas, originarios, campesinos, están pidiendo inclusive que este artículo 10 se modifique. Habrá jurisprudencia constitucional, pero si vos haces el análisis de las jurisprudencias constitucionales, tampoco son dispares.
Cabalmente yo les dije esa sentencia constitucional que se anoten, porque seguramente lo vamos a discutir el día de mañana, porque en el punto de la ley 073, que yo tampoco estoy de acuerdo con lo que se ha dispuesto en esa sentencia constitucional. Son dos sobre el mismo caso. Y lo vamos a discutir mañana. Respeto las opiniones, porque al final de cuentas estamos nosotros en la jurisdicción agroambiental y tenemos la disidencia. Nadie va a concordar con mi opinión, tampoco con la opinión de la otra persona. Por ejemplo, uno de los decía que debía ir a la acción de amparos. No es tampoco. Aquí, si hay un auto definitivo, se requiere ir al recurso de casación y nulidad. Si hay un auto simple nomás, continúa el proceso y en la sentencia seguramente lo plantearán ya como cuestión de fondo, de forma, y va a ir a definirse por las autoridades del Tribunal Agroambiental. Pero aquí yo me he centrado, por eso he puesto el término pequeña propiedad, y hay que contemplar ese aspecto y seguramente habría que analizar. Ahorita es solamente un ejemplo, ¿no? Puede ser probada o improbada, eso no es lo que ahorita importa. Esas opiniones que todos tenemos se respeta, pero aquí estamos identificando un conflicto, ¿no ve? Un conflicto de cómo se va a resolver la situación. Entonces yo no estoy diciendo que se atenga siempre a lo que he dicho, es una opinión personal. Las autoridades, a través de la jurisprudencia argumental que se emita, seguramente dictarán la respectiva solución, porque hasta ahorita también en las preguntas no hay ni un caso de una jurisprudencia que se hubiera presentado este caso, fíjense. O sea, que se le ha presentado al juez hablando. ¿Sí? Doctor, acabaré, perdón. Lo otro es que se emitan resoluciones en la jurisdicción indígena originaria campesina como una sentencia sobre el tema tierra. Eso es otra cosa, ¿no? Porque de lo contrario se estaría, sería en vano el tema de lo señalado en la propia normativa, ¿no? Que refiere que tiene que haber una colaboración interjurisdiccional. En el presente caso estamos hablando de una conciliación, no del tema de una resolución, una sentencia donde la GIOC está resolviendo un tema. No, ahí están las partes, han resuelto y lo han hecho ante sus autoridades. Creo que ese punto también se tendría que considerar. Gracias. Obvio. Ahora, discúlpeme, haciendo una retrospección al del día de ayer, el doctor Juanito algo interesante lo planteó. O sea, se ha declarado probada la demanda contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque el INSA ha señalado que lo que ha hecho la jurisdicción indígena o en área campesina en esa conciliación es irrevisable. Fíjense, a lo que yo estoy hablando ahora y lo que estoy hablando en sedes nativas, lo que ayer se discutió este aspecto, se ha declarado probada la demanda contenciosa administrativa diciendo que no, el INSA se vea bien este aspecto. No pueden ellos decir que lo que ha hecho la jurisdicción indígena, sea bien o sea mal, es cosa juzgada. Fíjense, con lo de ayer, con lo de hoy día, hay discrepancias también en las dos cuestiones, y ayer se ha discutido este punto. Entonces, o sea que mi teoría, la que he dicho al decir improbada, con esa resolución de la sentencia agroambiental plurinacional que declara aprobada la demanda contenciosa administrativa, porque la entidad administrativa había hecho valer en ese caso que ha citado el doctor Juanito, que han hecho valer una conciliación y eso es irrevisable. Fíjense, ni al otro lado coincide la situación. Entonces, pero no, de eso no tiene que haber molestia, no tiene que haber nada, ningún aspecto. Son opiniones y que precisamente los diplomados tienen que caracterizarse por este punto, ¿no? Porque no va a ser siempre lo que diga el profesor que está impartiendo la materia, no es así. Puede equivocarse también el profesor que está impartiendo la materia. Pero tienen cada uno puntos de vista y si se respetan, fíjense. Entonces, eso también les doy como ejemplo del día de ayer, que tampoco se ha dado una buena respuesta a ese aspecto. Pero si alguien más quiere hablar, lo dejamos así, pero ya fíjense que hay ahorita un interrogante que se ha quedado, ¿no? Porque se les puede plantear al juez agroambiental este ejemplo que he dado, y he visto que todos lo van a declarar probado, ¿no? Pero yo no concuerdo con esa situación. ¿Alguien más quiere hablar? Doctora, ¿Sí? Siga nomás.
Si no estás repitiendo la doctora, que intervenga ella primero las damas. No, siga nomás, doctor. Luego yo no estoy repitiendo, es que se me acaba de prender otro foco. Lo vas a remachar después, doctora, entonces así con broche de oro. Creo que un poco el elemento que puede ayudarnos a determinar para ver si se declara aprobada o improbada, tendría que ser cuál es la dimensión o el alcance de lo que entendemos por conciliación, ¿no? Y yo creo que ahí está el nudo de la cuestión, ¿no? Entendemos lo que usted ha dicho, ¿no? Que creo que me parece la concepción más por ahí razonable de lo que es la conciliación, porque conciliación se hacen pues en todo lado, ¿no? Se hacen arreglos en todo lado, ¿no? Inclusive ante el INRA, de las autoridades administrativas, en este caso ante las autoridades originarias, ¿no? Pero en realidad la conciliación, pues así definida ¿no es cierto?, en la ley 439 básicamente, supone la intervención necesariamente pues del juez, pues, ¿no? Que interviene, o sea, un poco, digamos, el acuerdo de las partes para que sea producto o para que sea emergente, o sea, conceptualizado como un acuerdo proveniente de una conciliación, un acuerdo distinto a un acuerdo común y corriente. Para ser un acuerdo conciliatorio tiene que intervenir el juez, ¿no? Pero no solamente, digamos, facilitando la conciliación, sino interviniendo al momento de aprobar y homologar el acuerdo, ¿no? Ahí se vuelve acuerdo conciliatorio, digamos, ¿no? Entonces, creo que es por ahí. En el caso, efectivamente, ha podido haber un acuerdo ante la jurisdicción indígena originaria, ¿no? Pero probablemente no tiene esa resolución, ¿no? Como inclusive alguien refería, en los acuerdos conciliatorios o en el protocolo de conciliaciones interculturales, decían, se reconocen estos acuerdos, sí, efectivamente, pero entiendo que es inclusive cuando la propia jurisdicción agroambiental interviene en los acuerdos, es decir, así se tratara, digamos, una cuestión propiamente de las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, conciliar una cuestión relacionada con algún tema de las comunidades indígenas, con algún conflicto, en el que la jurisdicción agroambiental, en el marco de esta conciliación intercultural, intervenga, ¿no es cierto?, y apruebe y homologue. En el caso, al parecer, no hay eso, ¿no? Entonces, por ahí se tendría nomás que declarar improbada la excepción, ¿no? Otra cosa es, digamos, la cuestión competencial, ¿no ves? El hecho, digamos, de que más allá de que sea una conciliación, ¿no es cierto?, más allá de que del modo que lo hayan resuelto en la jurisdicción indígena originaria, no sé si sea conciliación, sea una resolución, porque desde nuestra visión nosotros podemos decir ha sido una conciliación, ha sido un acuerdo. Sí. ¿Cuál será la concepción que tiene la jurisdicción indígena originaria de cómo lo han resuelto? ¿No es cierto? Por ahí, ¿no es cierto?, como la jurisdicción indígena originaria generalmente apunta a resolver sus conflictos por esta vía, pero además, digamos, es decir, bajo un poco la perspectiva de la reparación, inclusive, ¿no? Es decir, los parámetros para resolver los conflictos, ya sea vía conciliación o vía otros medios, son distintos en la jurisdicción indígena originaria, ¿cierto? Más allá de eso, es decir, ahí hay una cuestión efectivamente competencial.
competencial, ¿no? Y claro, en conocimiento de eso, ¿no es cierto? En conocimiento de eso probablemente algo se podría hacer, pero eso es una cuestión distinta. Y en el caso, ¿no es cierto?, para poder discutir exclusivamente de eso, quién sabe la parte, pudo haber opuesto, digamos, alguna excepción de incompetencia más allá, digamos, de que el acuerdo allá lo hubiesen, o el problema lo hubiesen resuelto vía una aparente conciliación, pero más allá de la forma, hubo una determinación allá, ¿no es cierto?, entre la que contó o que recibió digamos, el consenso o el respaldo de ambas partes es otra cosa, pero hubo una determinación ya que se resolvió, ¿no es cierto?, o que se resolvió el conflicto. Entonces creo que por ahí podría ser la solución de este nuestro casito. Exacto. Se respeta la opinión del doctor Plinio. Evidentemente, aquí se podría haber planteado una expresión de incompetencia, lo dije anteriormente, podría inclusive plantearse un conflicto de competencias, ¿no? Pero aquí, como estamos hablando del tema de conciliación, se ha puesto en tela de juicio, ¿no? Inclusive habría que analizar otros aspectos, ¿no? A mí me presenta una acta de conciliación, por ejemplo, una mensura y deslinde, por ahí lo han realizado a nivel de la jurisdicción indígena y por ahí no está coincidiendo con el título electoral ni los planos, yo directamente no puedo declarar probada una exención, se dan cuenta. Pues hay que tomar en cuenta muchos estos aspectos, ¿no? Porque, ¿qué hemos dicho? El que va a validar una conciliación, sea intraprocesal, fuera de la audiencia, sea vía de excepción, el conciliador, el que va a definir el conflicto, el que va a solucionar el conflicto, tiene que tener una formación en conocimientos legales. Inclusive hemos dicho que tiene que recurrir a su personal técnico para ver si eso es evidente o no es evidente. Y en una excepción de conciliación, luego para definir, no voy a decir yo al técnico, había habido aquí un problema de linderos y a ver, andar en el para que yo lo declare probada, cuando la excepción de conciliación está fijándose conforme a las actividades, se dan cuenta, hay otros elementos que no, hacen que no se pueda declarar probada a ciegas, ¿no? Porque el que va a definir una conciliación, siempre lo he dicho ayer, lo he dicho anteayer en la noche, tiene que tener una formación técnica del orden legal y de toda la situación, sea en lo ambiental, sea en lo agrario, para que así su resolución sea precisa, definitiva. Yo alegremente no puedo declarar aprobada una conciliación. Tal vez ya en la decisión final, ya entrando al fondo del asunto, esa acta va a ser de repente un medio de prueba que va a ayudar para decir probada o improbada la demanda. Eso ya es otro, pero también se va a contar como un medio de prueba. Tampoco se está negando el acceso a la justicia. Bueno, continuaremos, pero la verdad a mí me ha agradado, hay opiniones diferentes y cuando hay opiniones diferentes, nosotros mismos razonamos y vemos, y eso ayuda a que los jueces agroambientales, cuando se presenta este conflicto, lo van a pensar 1000 veces, ¿no? O sea, eso también tiene que verlo dentro de lo que estamos hablando, o sea, las emociones en la conciliación, uno tiene emociones, uno tiene que serenarse, o sea, hemos hablado de las habilidades de estrés, toda esa situación, no sé, de los paradigmas que hemos hablado, ¿no? De lo que tiene que haber tanto en el juez o en las personas, las emociones que pueden tener cómo está su grado emocional, o sea, todo hemos analizado y encuadra dentro de esta. Ahora continuaremos, porque si no va a ser muy tarde, pero está en tela de juicio eso y me encanta que se quede ahí en continuo análisis, ¿no? Ahora vamos. Doctor, El artículo perdón 12. que le corte. Sí. Una consulta para cerrar este tema. Bueno, si usted fuese el abogado del demandado, que es quien ha presentado la excepción y la conciliación, en el hipotético caso, ¿no?, de que hayan conciliado, no obstante la otra parte ha presentado la demanda y antes de que usted solicite la homologación ante el juez, bueno, pues ya estaba presentada la demanda, ¿no? Y están ya en la audiencia. Tal vez para solucionar se podía presentar, se podía reconvenir y solicitar al juez la homologación del acta de conciliación, o qué salida usted le puede encontrar en este caso específicamente, que usted es el abogado de la parte demandada. No, la salida está en la actividad, ¿no? Y de repente ha ido mal en la
la ha declarado improbada, digamos, un ejemplo, ¿no? Entonces se va a pasar a la otra actividad, que es la tentativa de conciliación. Y ahí como abogado, entonces ahí yo aprovecho y digo, doctor, ahí sí ya se puede pedir el cuarto intermedio, ¿no? Pero ya no para resolver la excepción de conciliación, sino decirle, hagamos una inspección judicial y esa acta, doctor, que se ha hecho a nivel de la jurisdicción indígena ordinaria, o señor juez, a nivel de la jurisdicción indígena ordinaria, con el personal de apoyo técnico vamos a verificar si es evidente o no es evidente. Y si es evidente, se da el informe del personal de apoyo técnico y les informa a las partes que sí, evidentemente esa conciliación está dentro del marco legal, no se está vulnerando de las partes ninguna. Entonces los abogados ahí van a solucionar el conflicto y se va a hacer la homologación a través del auto. O sea, no hay problema. Hay salidas, ¿no? Pero aquí yo, la verdad, lo puse y sabía que iba a haber estas discrepancias. Yo sabía, porque hay de los abogados también, yo inclusive conversando así con colegas, son bien cerrados, que todo lo que hace la jurisdicción indígena ordinaria es para el sagrado, sacramentado. Bien hecho, bien o mal, vale. Y hay otros que dicen, no, como ayer escuchaban, ¿no? Hay que verlo, el ama Sua, ama Yuya y el ama Teya, dice uno de los pacientes. Digo, eso no se cumple, dijo él. Fíjense, hay diferentes opiniones. Pero eso es lo que haría yo como abogado, pero no lo soluciono a través de la excepción, sino a través de la tentativa de conciliación, que es otra cosa. Y eso es cosa juzgada, porque la excepción de conciliación, sea aprobada o improbada, no es cosa juzgada, porque va a ser sujeto a término de juicio, a ser ya resuelto por las autoridades de las salas del Tribunal Ambiental. Ahí no hay seguridad jurídica. Para mí hay seguridad jurídica cuando el juez lo homologa. Si no hay homologación por el juez, no hay seguridad jurídica. Y si hay un terreno colectivo que la jurisdicción indígena ordinaria campesina ha hecho su justicia, ahí está la seguridad jurídica, porque el terreno es colectivo, no es privado. Se den cuenta, hay muchas situaciones que hay que tomar muy en cuenta. Ahora, continuaremos, porque si no, después no va a escucharme nada y no se van a querer y no vaya ya. Listo, pero estaba bien expectante esta situación y por lo menos yo pienso que ha dejado también de algunos estamos cansados, más bien nos ha dado más, nos ha despierto más nuevamente para poder seguir continuando. Ahora, aquí voy a hablar, por ejemplo, vamos a entrar a la tentativa de conciliación, ¿no? Instada por el juez respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos. Si se llegara a un acuerdo total, este será homologado en el acto poniendo fin al proceso. Pero si la conciliación fuera parcial, será aprobado en lo pertinente, debiendo proseguir el proceso sobre los demás puntos. Pues esto ya completito, a ver, acá está. Vamos aquí, entonces va a hacer desaparecer esta imagen. Bien, ahora el artículo 237 de la 489 nos habla de la aprobación y valor de cosa juzgada. La conciliación constará en acta, la cual será firmada por las partes, la autoridad refrendada por la o el secretario. La conciliación aprobada tiene efectos de cosa juzgada entre las partes y sus sucesores a título universal. Esto tiene que ver con el artículo 237 de la ley 489. Ahora, es importante ver también por el régimen de su propiedad lo que dice el artículo 238 de la 439, inexistencia de prejuzgamiento. Cuando expusiere la autoridad judicial en la audiencia de conciliación, no importará prejuzgamiento, aunque estuviera referido al fondo de la controversia. Las opiniones vertidas por la autoridad judicial en la audiencia de conciliación no son causales de excusa ni de recusación. O sea, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el juez agramential, ¿qué es lo que hace ya en la tentativa de conciliación? Inclusive lo dije ya ayer, anteayer en la noche, que a los jueces, inclusive a los abogados pueden decir que no participen, y todos participan, pero el juez es el director del proceso ahí, y él es el que puede tomar una decisión, inclusive influir en las partes, explicarles bien, pero el hecho que tal vez puede estar entrando al fondo, ¿no ve? A lo sustancial de la demanda interpuesta, eso no quiere decir que sea causal de excusa ni de recusación. ¿Se podrá impugnar el acto de conciliación? Ya hemos dicho anoche, anteayer anoche, que sí. Ahora, ¿qué viene? La actividad 5, fijación del objeto de la prueba, admitiendo lo pertinente y disponiendo su recepción en la misma audiencia, rechazando lo inadmisible por la que fuere manifiestamente impertinente. Esto ya lo conocen
en esa actividad que se desarrolla, ¿no? Ahora, el artículo 84 de la ley número 1715, en su parágrafo 1, señala, si la prueba no hubiera sido diseñada totalmente en la primera audiencia, en la misma audiencia señala de una hora de audiencia complementaria que se realizará dentro de los 10 días siguientes. La audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo, ni dejará de sesionarse la prueba, ni aún por ausencia de alguna de las partes, excepto en un caso que el juez decida prorrogarla por razones de fuerza mayor. El parágrafo 2 que nos dice, el parágrafo 3 que nos dice, todo lo actado se sentará en acta resumida. Ahora, en la audiencia complementaria existe la posibilidad de conciliar a partir de oficio, inclusive de una nueva exhortación realizada por el juez. O también puede ser a solicitud de las partes, en otros casos con la presentación del acuerdo transaccional. Fíjense, con la presentación del acuerdo transaccional. También puede ser con la presentación del acuerdo de la jurisdicción, del acta de la jurisdicción de la indígena ordinaria campesina. En este caso ya es muy diferente. No estoy diciendo que es excepción de conciliación, sino que está presentando eso y el juez, fíjense, viendo ese tema, puede conciliar a través del acta de que sea suscrito por la jurisdicción indígena ordinaria campesina. Fíjense. Es muy diferente ese aspecto, ¿no? No estamos aquí resolviendo una sesión de conciliación. El artículo 83 de la ley 1715 se refiere: la audiencia concluirá con la dictación de la sentencia sin necesidad de alegatos de las partes, constará en acta. Aquí es importante reiterar que en la audiencia de fijación para la lectura de sentencia también se puede conciliar antes de emitir la sentencia a partir de otra nueva exhortación realizada por el juez a solicitud de partes o con la presentación del acuerdo transaccional, sea a nivel de la vía ordinaria ante un notario reconocido, o sea también a la vía jurisdicción indígena ordinaria, por más que sea una pequeña propiedad, si las partes lo ven conveniente, igual se homologa y cosa juzgada. Ahora, el artículo 87 de la ley 1715 habla que contra la sentencia, ya lo saben bien, procederán los recursos de casación y nulidad ante el Tribunal Agrario Nacional, que deberán presentarse ante el juez de instancia en el plazo de 8 días perentorios computables a partir de su notificación, observando los requisitos señalados en el artículo 274 de la ley número 479. El párrafo 2 refiere que presentado el recurso, vencido el plazo, el juez concederá el recurso ante el tribunal. El juez rechazará el recurso si es presentado fuera de término. Ahora, aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Será causal de nulidad en recurso de casación el hecho de que el juez omita realizar la tentativa de conciliación prevista en el artículo 83, numeral 4 de la ley número 1715? Ya hemos hablado también sobre este tema. El principio de verdad material también ya ayer lo hemos hablado. Ahora, aquí es lo que quiero más que nos centremos. Ya vamos a terminar, ¿no? Con estas últimas diapositivas, este aspecto. Análisis de otros casos que resuelven conflictos aplicando la negociación o en su caso la mediación para dejarlos en consideración de la autoridad judicial. O sea, yo he puesto, fíjense esto, y véanlo como lo interpretan ustedes, de otros casos, ¿no? Que pueden resolver conflictos aplicando la negociación o en su caso la mediación. O sea, para dejarlos en consideración de la autoridad judicial. El allanamiento de la demanda. Puede ser que las partes ven que el problema jurídico que tienen tiene que ser necesariamente a través de una resolución de la autoridad judicial. Y necesariamente tiene que plantear la demanda, ¿no? Y puede haber ese allanamiento de la demanda, ¿no? Entonces, el artículo 127 de la ley 439 señala: la parte demandada a tiempo de contestar podrá allanarse a la demanda aceptando la pretensión de la parte actora. Si el allanamiento a la demanda fuera total, se pronunciará sentencia sin necesidad de otra prueba ni trámite, y si fuera solo parcial, se tendrá aprobada por la parte allanada y viene proseguir sobre la sustancia en los demás. No será admisible el allanamiento si el objeto de la pretensión es de orden público, si se tratara de derechos indisponibles o si los hechos en que se funda la demanda no pudieran ser probados por confesión. Fíjense, aquí yo estoy hablando de que las partes, con sus abogados, puede ser mediación o negociación, han acordado que van a plantear la demanda porque necesariamente tiene que, el problema el jurídico o el contrato que tienen necesariamente tiene que ser a través de una resolución dictada por una autoridad judicial y conviene.
pero es otra forma, fíjense, de negociación o mediación que han acudido ante la autoridad gubernamental. Por ejemplo, yo este último conozco un caso ya apartándome de lo que es el proceso oral agrario. Conozco un último caso, por ejemplo, aquí que por Coracora, que había habido una parcela, 25, 26, digamos, y en esa otra parcela había estado la escuela. Y de la escuela ha salido el título electoral a nombre del municipio de Sucre. Resulta que, viendo bien la realidad, el título donde está la escuela ha salido a nombre de los otros beneficiarios. Y el título de los beneficiarios ha salido a nombre de la alcaldía municipal. Fíjense, se mezcla. ¿Y qué les ha dicho el alcalde? Porque me vienen a conversar siempre porque he trabajado con las comunidades campesinas. El alcalde les ha dicho, ustedes inicien la acción legal que corresponda, porque yo ahorita puedo, sí, hay el error, les dice, pero yo no puedo ahorita, por cuestiones de las leyes, la ley SAC, que será esas situaciones, yo no puedo directamente hacer ahorita el acuerdo y devolverles. Tiene que haber alguna resolución que a mí me obligue a devolverles, a hacer el intercambio, fíjense. O sea, ya está la negociación ahí, fíjense, en este caso. ¿No? Y seguramente demandar a nulidad de título electoral, seguramente el alcalde se va a allanar, fíjense, o va a hacer comisión judicial correspondiente, el otro lo vamos a ver más rato, pero fíjense, es una forma de solucionar el conflicto. Y ya concordando, relacionando con lo que dije anteriormente con allanamiento, la conversión judicial espontánea es similar, casi análogo. El artículo 157 de la ley número 439 en su parágrafo 3 refiere que es conversión judicial espontánea en la que se formular en la demanda la contestación con cualquier acto del proceso y a una elección de sentencia, sin interrogatorio previo. En este último caso, importará la renuncia a los beneficios acordados en la sentencia. Fíjense, otra forma. Puede ser que, dice ya, vos plantea la demanda, yo voy a contestar y me voy a confesar en la demanda y así solucionamos el conflicto. Es otra forma de resolver un conflicto. Otra forma de resolver el conflicto también es el retiro de la demanda. El artículo 239 de la ley número 439 señala, antes de la licitación con la demanda, esta puede ser retirada por parte del tribunal y se la atendió por no presentar. O sea, a veces yo planteo la demanda, le citan al demandado y hay bronca, ¿no? Hay rivalidad. Pero después llegan a conversar, mira, lo arreglaremos de una vez, así. Antes de que yo conteste la demanda, retirarlo y arreglaremos y haremos aquí un acuerdo, extrajudicial y listo. Y a veces lo hacen eso. Antes de que conteste la demanda, hacen el acuerdo, lo solucionan fuera de la audiencia, sin que sepa el juez, y presentan el acuerdo y dicen, la parte que ha demandado, demandante presenta el acuerdo y dice, retiro la demanda. Fíjense, es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Ahora también hay que tomar en cuenta también estos otros casos que resuelven los conflictos, el decidimiento del proceso. El artículo 241 de la ley número 439 refiere la parte actora en cualquier estado del proceso y antes de la sentencia, en acto de voluntad expresa, podrá desistir del mismo. En este caso, siempre que no hubiere contestación o recomendación, la autoridad judicial dictará autoaprobatorio sin otro trámite ordenando el archivo de obras. En caso de que el desistimiento fuere presentado después de la contestación, se requerirá el consentimiento de la parte demandada. Y una vez aceptado por esta, será aprobado con costas a la parte actora. Salvo acuerdo de partes, si no fuera aceptado, se procederá al trámite de la causa según corresponda a su estado. El desistimiento de la reconvención que hubiere planteado la parte demandada será aprobada en los mismos términos y con los mismos efectos precedentemente señalados. En este caso, la tramitación proseguirá solo con respecto a la demanda principal. Fíjense, puede haber habido demanda, ya contestación, excepciones, todo, pero pueden extrajudicial hacer negociación o mediación por otra persona, decir de una vez mejor arreglaremos y pues presentar el desistimiento del proceso. Fíjense, puede haber también esa situación. Ahora, si tanto la parte actora como la parte demandada es conveniente formular en desistimientos recíprocos, se pronunciará autoaprobatorio sin otro trámite y se ordenará el archivo de obras. Fíjense, aquí hay
como ha habido seguramente de convención, ambas partes han solucionado el problema desistiendo ambas partes, otra forma de solucionar el conflicto, fíjense. El 5, el desistimiento del proceso en primera instancia deja las situaciones jurídicas en el mismo estado que tenían antes de la demanda y no impide la presentación de otra nueva, ¿no? Entonces, fíjense, es importante siempre que cuando se hagan estos casos de desistimiento o retiro de demanda, mejor hacerlo siempre con un documento privado reconocido, pues, y no solamente hacerlo de manera verbal, porque si yo lo hago de manera verbal, no tiene efectos jurídicos. En cambio, aquí pueden volverme a plantear la demanda, entonces ese documento, esa cuota regional ya lo impediría, la otra presentación de la demanda, o sea, ya lo frenaría, ¿no? Porque el juez argumental va a considerar siempre ese medio de prueba que ha habido el reconocimiento ante el notario. Y esto otro es muy importante, el desistimiento de la pretensión. El artículo 242 de la ley 439 señala, en las mismas oportunidades a que se refiere al artículo anterior, la parte actora podrá desistir de la pretensión jurídica o renunciar a su derecho. En este caso, no se requerirá la aceptación de la parte demandada, debiendo la autoridad judicial limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio o por el objeto de la demanda y dictar un auto aprobatorio que dé por terminado el proceso. Este sí es muy bien válido, ¿no? Aunque sea verbal, sin un acuerdo transaccional, o sea, el cual no podrá promulgarse en el futuro. Si la parte demandada que interpuso de convención fuera quien desiste de su pretensión o renuncia a su derecho, se aplicarán los pertinentes lo dispuesto en el artículo anterior. 3. Si las dos partes desisten de su pretensión, se renunciaron a su derecho de forma recíproca, la autoridad judicial, examinando su procedencia, los aprobará con todos sus efectos, sin que ninguno pueda posteriormente iniciar un nuevo proceso. Fíjense. Y aquí hay una pregunta, ¿cuál de estos meses de conclusión del proceso es más pertinente para resolver el conflicto? El desistimiento de la pretensión, el desistimiento del derecho es el más efectivo. ¿No? Pero son otros casos que pueden resolver conflictos, pero no vía conciliación judicial, sino vía negociación y mediación, que se lo hace fuera con los abogados y lo plantean el retiro de demanda, el desistimiento del derecho o el desistimiento del proceso. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, del proceso oral agroambiental, ya les señalé que ante la existencia de un nuevo código procesal agroambiental es aplicable el artículo 79 y siguientes del proceso oral agrario establecido en la ley 1715 y el artículo 152 de la 025 da otras competencias a los procesos agroambientales que ustedes ya lo conocen, ¿no? Y son estas competencias de este numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que corresponden al tema ambiental, ¿no? La responsabilidad ambiental, tenemos la equidad y justicia social, la imprescriptibilidad también como principios, y tenemos última pregunta aquí, en función a las competencias nacionales de los jueces ambientales, tomando en cuenta la naturaleza y los principios que rigen a la jurisdicción ambiental, ¿cuál de las competencias y principios podría el juez promover la conciliación? Ya lo dijimos en el principio precautorio. Fíjese, ya lo señalamos el día de ayer y el día de anterior en la noche. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy día. Y esto es lo que sería lo que podemos exponer.